Muy buena tarde. En este programa vamos a compartir las personas que se consideran responsables de obra. Ya hemos comentado que el contrato de obra es de gran complejidad y ahora abordaremos las personas que intervienen, quiénes son, qué cargos desempeñan, cuáles son las principales funciones o incluso si el propio administrador de contrato puede ser un responsable de la obra. Doctor, para comenzar, ¿nos podría compartir qué personas son las que participan en la realización de una obra? Bueno, en una obra, en una obra pública o privada, interviene una gran gama de personas, de todo tipo, desde el personal obrero hasta el directivo, ¿no? A nivel obrero tenemos albañiles, tenemos carpinteros, herreros, incluso hay gente muy especializada que en el mundo pues a veces se localizan uno o dos, dependiendo de la obra, ¿no? Las obras son muy especializadas, soldadores, y a nivel ejecutivo, bueno, están desde los directivos de la constructora hasta los coordinadores, supervisores, ¿no? Pero en términos generales, para poderlo categorizar, hay que agruparlos en dos ámbitos: los que representan al contratante, hablamos del residente de obra, del supervisor, y los que representan al contratista, ahí hablamos del superintendente, los coordinadores de proyecto, los líderes de proyecto, y de ahí para abajo pues una gran gama sobre estantes, maestros de obra y ya los oficiales, que son muchas personas, muchas categorías, ¿no? Regularmente se tabula y se dice cuál es la categoría, y en las obras hay lo que mucho es la costumbre, y a veces no entiende uno de qué se trata, ¿no? En una entidad lo identifican de una forma, en otra de otra forma. Si nosotros vemos la ley, habla muy claro: residente, superintendente, residente de obra, el representante de la dependencia, entidad contratante, y el superintendente de construcción es el representante o el líder del área del contratista. Pero de ahí es una gran gama, ¿no? Como ya nos comenta, hay muchos títulos, muchos cargos, pero realmente ¿en dónde encontramos esa definición? Nos dice que puede variar de dependencia a dependencia o de contratante a contratante, porque se destila mucho la costumbre, pero no existe un parámetro básico que nos diga aquí está lo principal y de aquí en adelante, o hay términos que son muy poco conocidos e incluso varían mucho. Entonces no hay un catálogo que nos sirva de referencia para establecer esto. No. Mire, realmente esto, recuerde lo que hemos comentado en varios programas, esto es de costumbre. La obra pública, su esencia ha sido las costumbres que se dan, ¿no? Desde los tiempos antepasados, desde las famosas logias, ¿no? Que eran los grupos de constructores que se agrupaban para definir la estrategia de construir. De ahí viene ese término de masones, ¿no? Eran precisamente los arquitectos o los diseñadores, y se reunían en logias para pues acordar cómo hacer alguna obra, ¿no? Desde ahí vienen cada dependencia, cada entidad, cada región les da de nombres distintos, ¿no? Entonces pues hay que estar muy al pendiente de lo que es, ¿no? Incluso la categoría que da una empresa no coincide. Entonces hay que hacer la famosa homologación. Lo más que se llega a nivel algún instrumento jurídico, pues es lo que señala la ley, que habla del gerente de proyecto, del residente de obra, del supervisor de obra, como el auxiliar técnico, del residente y el superintendente. Y en algunos lados habla de los cabos, ¿no? Que son los maestros de obra, pero es lo único que hay, no existe más. A reserva de que en adelante nos comparta la especificidad de las funciones que tienen, a grandes rasgos, ¿nos podría decir qué es un gerente de proyecto?
El gerente de proyecto es el responsable del proyecto, de todo, o sea, desde su planeación, desarrollo, ejecución y término. O sea, es esta es una figura relativamente nueva, el gerente de proyectos, no es muy vieja el término, que trata en una persona, en un grupo de personas que sean líderes. Y viene mucho de los temas de ya cuando vienen los proyectos integrales o los grandes proyectos, de ahí viene saber quién es el líder que lleva toda la obra, ¿no? Quién es el macro de todo el proyecto, el que lleva la planeación, el que te puede hablar de el proyecto de ingeniería, de arquitectónico, del que te puede hablar de construcción, del que te puede de los fines del objeto. Ese es el gerente ese es un gerente de proyecto. Acaba de mencionar también al residente de obra. En contrasentido con lo que nos platica, ¿cuáles son las funciones de él? El residente de obra principalmente es el responsable. Lleva control, vigilancia, supervisión de la obra por parte del dueño de la misma, ¿no? O sea, el que representa al contratante. Es el líder que tiene la obligación de llevar a cabo la obra y vigilar que se cumplan las normas de calidad, los tiempos, los montos, la obra en todo su acepción. Sus funciones vienen muy detalladas en caso de obra pública, en caso de obra privada, pues obviamente hay que tener cuidado en el contrato cuáles son las funciones, qué es lo que hace. Pero viene muy detallado, pero recordar, control, vigilancia, supervisión. Si conoce el residente de obra de esto que nos acaba de mencionar, ¿cuáles serían los requisitos que debe de satisfacer para que sea designado? Bueno, la ley habla de forma general que tiene que tener la capacidad y el perfil. Muchas veces dentro de las dependencias que ejecutan obras o dentro de las mismas personas debe de cumplir un perfil, o sea, debe de tener experiencia en el tipo de obras que se va a desarrollar, tiene que cumplir con determinadas características, tener cédula de ingeniero civil o alguna ingeniería industrial o química, dependiendo del tipo de obra que se vaya a hacer, ¿no? Pero al final tiene que tener experiencia y pues obviamente tener esa capacitación. En la ley, por ejemplo, tratándose de obra pública, pues en algunos casos, dependiendo cada entidad, le pide algunos años de experiencia o que tengan el perfil adecuado, ¿no? Y en obra privada, pues obviamente, regularmente es la gente de confianza del dueño, ¿no? Me gustaría preguntarle qué es un supervisor de obra. Es el auxiliar técnico del residente, así lo define la ley, o sea, en obra pública. ¿Qué es el auxiliar técnico? El operador, el residente como que es el líder y el operador, el que ya escríbele a la bitácora, ya levanta las actas, ya ve y entrega pruebas de laboratorio, pero ya las manos, ¿no? Un poquito, esa es la visión, el auxiliar. El residente tiene control, vigilancia, supervisión, ¿no? Sí. La supervisión es el estar vigilando al contratista que cumpla con todo el procedimiento o todas las obligaciones que derivan de su contrato. El supervisor es el que ejecuta los procesos que derivan del residente. ¿Sí me fijo? Entonces es el operador, ya el que está ahí en el campo, el que aprueba la estimación, el que ya pusiste mal el azulejo, oye, ponlo bien, el que debe estar viendo. Ya las líneas, la barda te está quedando chueca, pues no te la voy a aceptar, te lo regreso. Ya es el operador. Y el subresidente como que es vamos a ver, para hacer la revisión necesito pruebas de tales características y que me traigas tales laboratorios en cuanto a concretos. Y el que ejecuta es el supervisor. Otra de las figuras que hemos escuchado es el superintendente. ¿Quién es el superintendente? Insisto, las obras son mucho costumbre. En cada estado, en cada región puede variar el término.
¿Por qué usamos el superintendente o el residente o el supervisor? Porque lo dice la ley de obras públicas y las réplicas que hay en los estados más o menos siguen lo mismo. Y es un lenguaje que nos heredan y que es concreto y que por lo menos ya hay unas definiciones. Antes del 2000, de que se saliera la ley y el reglamento, era un lío. Yo en esos días estaba en el área de normatividad y para mí era un lío entenderlo, ¿no? Por eso dices la autoridad máxima, ¿no? En el contrato el residente. Y el superintendente es la autoridad máxima técnica operadora en el contrato. O sea, ¿a quién me tengo que dirigir como representante del contratista? Al que se le denomina a Pedro Pérez, ese es, punto. Yo no sé si le escribo al de abajo, al coordinador, al líder, no sé. Él es el que, para efectos jurídicos, él es el responsable. Otro de los comentarios que nos ha hecho es el maestro de obra. ¿A quién nos referimos cuando nos dice esto? A eso ya es más operativo. A ver, dentro de una estructura de ejecución de obra, tenemos al superintendente, pero podemos tener coordinadores. El coordinador en instalaciones, el coordinador en cimentaciones, el coordinador en diversas actividades. El maestro de obra, por ahí en el reglamento habla del cabo. Pues ese puede ser el maestro de obra, el que es el líder de un grupito, pero ya de obreros, de albañiles, de gente que está ejecutando la obra, ¿verdad? ¿No? Entonces ya está el auxiliar general, el auxiliar especializado, el oficial y los maestros de obra. Entonces como que se va haciendo es la estructura dentro en una organización de construcción, ¿no? Más si usted ve cuando va a hacer su casa, ¿con quién atiende? Pues con el maestro, ¿no? Él es el líder. Ya si se trae a 5 albañiles o no, bueno, ya cada uno. Y luego dentro de los oficiales de los albañiles hay albañiles especializados, ¿no? O herreros especializados en. No es lo mismo un soldador que un pailero. Como dicen, hay clases todavía. Entre los albañiles hay hay albañiles especializados en edificación, otros en cimentaciones, otros en carpintería. ¿Y eso en qué se refleja? En los rendimientos. También nos comentó acerca de un sobreestante. ¿Qué debemos entender cuando escuchamos esto? Ay, el sobreestante como que ahí hay esa terminología, ¿no? Ahí dependiendo las obras, insisto, ¿no? A lo mejor el sobreestante se le conoce al jefe de maestros de obra, el líder que trae a varios maestros de obra, ¿no? Y ese, pues a lo mejor es el cabo, ¿no? Pero un maestro puede ser también un cabo. O sea, insisto, no hay una nomenclatura. Cada obra o cada región, cada lugar puede tener sus propios nombres, pero al final se trata de dar una estructura del personal, ¿sí? Es personal operativo, porque nosotros tenemos personal de construcción y personal directivo, ¿sí? Y entonces, dentro del personal directivo tenemos coordinadores, ingenieros, dibujantes, diseñadores. Dentro del personal obrero tenemos sobreestantes, maestros de obra, oficiales, ayudantes especializados, ayudantes generales. Es la jerarquía de la construcción. Obviamente, pues ahí depende ahora sí las características de complejidad magnitud de cada obra para determinar de qué se trata. Concluyendo entonces, ya vimos la serie de personas que intervienen y algunos de sus cargos. ¿Cuál es la importancia de que el administrador del contrato de obra conozca al personal que trabaja en la ejecución de esta? Sobre todo es muy importante que conozca y tenga identificada la nomenclatura o las definiciones de cada personal. ¿Por qué? Sobre todo porque, digamos, cada empresa, yo tengo un tabulador de empresa y cuando hago una propuesta, ¿qué tabulador sigo? Pues el de la dependencia de entidad. Y muchas veces, si yo no estoy al tanto de cómo generar los recursos, la homologación,
Yo le llamo ingeniero especializado en electricidad, y a lo mejor en el otro se llama oficial eléctrico, ¿no? O sea, y si yo no tengo eso, es un lío después cuando estoy integrando los precios básicos o los precios unitarios o los extraordinarios, porque no tengo un control ni un orden. ¿Sí? Hay una suspensión y tengo que cobrar ese personal, ¿cómo lo cobro? Mi nómina, yo voy a decir, le pagué a Ricardo Hernández tal cantidad, que es oficial eléctrico. Ah, sí, pero el oficial eléctrico en el tabulador, en el de la entidad que es o en el principal, no viene. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer una homologación, ¿no? Y entonces, si yo no sé eso, pues no lo cobro, ¿no? A ver, tengo la categoría de ayudante general y yo tengo peón o cualquier otro nombre, ¿no? Ayudante, pero no es ayudante general. Ah, pues entonces pues tengo que hacer una homologación y entonces viene un lío. Entonces, ¿cómo lo integro? En ese tenor, ¿no? ¿Qué sueldo le doy? No, ah, pues te equivocaste, porque yo tengo ayudante general, pero no peón. Ah, oye, es lo mismo, ¿quién dice? ¿No? Entonces, pues si no, ¿cómo integro los gastos no recuperables en una suspensión? O en un precio unitario, si cambio el tabulador, ¿no? Agradecemos a nuestros oyentes el favor de su atención y les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales, cuyas direcciones aparecen en la parte inferior de este material. Muchas gracias.